parece que les habrá estado hablando de algo de lo que es la divergencia, ¿no? De un campo vectorial, ¿puede ser? Sí, nos estuvo dando una introducción a lo que era el teorema de Gauss, pero no lo dio todavía. Perfecto. Bueno, el teorema de Gauss, que todavía no lo dio, es una herramienta para simplificar un poco las integrales de flujo. ¿Sí? Las integrales de flujo son las integrales de campos vectoriales en superficies. Eh, y esas integrales, en el caso de que la superficie en la que vos querés calcular el flujo sea una superficie cerrada, se pueden simplificar un poco. Con ese tema nos vamos a meter en las siguientes clases. Yo hoy no voy a hablar del teorema de Gauss, más que lo que estoy diciendo, y, y lo que estuvieron haciendo con Victoria la última vez, por lo que vi, también díganme si me equivoco en algo, es calcular áreas de superficies. El área de una superficie la calculás integrando la función uno en la superficie. O si querés la norma del producto vectorial, que es, sí, la norma del producto vectorial de la parametrización que usás, que es una función escalar, es un campo escalar, no es un campo vectorial. Entonces, este, lo que vamos a hacer hoy es un poco llenar el vacío que hay entre las integrales de campos escalares en superficies y las integrales en las que vamos a usar el teorema de Gauss. Un poco ya estuvieron llenando ese hueco con Victoria también, porque vi que el martes hicieron el ejercicio 7A y el ejercicio 10 de la guía 9. Esos ejercicios son de campos vectoriales, ¿sí? Te dan una superficie y te dan un campo vectorial y tenés que calcular el flujo del campo en esa superficie. Así que vamos a hacer eso hoy, hasta que, no sé, hasta que me digan que se aburren. Y bueno, nada, vamos a hacer varios ejemplos de la guía. Entonces voy a empezar con, ella hizo el 7A, voy a hacer, no sé, el 7B, por decir alguno, y después veremos, haremos el 9, el 13, no sé, así un salteado de la tercera parte de la guía 9, de la última parte de la guía 9. Entonces, a ver, eh, vamos a hacer el 7. Se ve como desenfocado, ¿no? A ver, ahí. Acá capaz que en estos ejercicios me parece, no sé qué es lo que piensan Ramiro, Gonzalo, pero a mí me parece que por ahí a veces es más difícil el tema de hacer el dibujo de la superficie y saber qué parte de la superficie es que la cuenta en sí misma. Pues el dibujo, digamos, a partir del dibujo, vos vas a sacar los límites para tus integrales. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es calcular, el ejercicio 7 dice calcular el flujo de este campo vectorial a través de la superficie dada, y la superficie va a ser esta, con esta restricción y con esta restricción. Hay que saber distinguir entre la superficie y las restricciones de la superficie.
Acá nos dan la superficie en la que tenemos que calcular el flujo. Pero esta superficie, así como te la dan, es ilimitada, ¿sí? Es como que yo te dé la ecuación de un plano. La ecuación de un plano es ilimitada. No te vamos a hacer calcular el flujo de un campo vectorial a través de un plano, ¿sí? Que no tiene límites, que no tiene borde. Entonces lo que se hace es, primero te doy la ecuación del plano, que va a ser la superficie en la que calculás el flujo, pero después te impongo cierta restricción de decirte, está bien, calcular el flujo hasta acá. Entonces eso tiene que ver, esta ecuación, esta inecuación, esta desigualdad tiene que ver con esa restricción. Esto es una pelota de radio raíz de 3. Acá te están diciendo, calcula en esta superficie, pero no te extiendas más allá de radio raíz de 3. Y además hacelo en el primer octante. Entonces como que te están delimitando una región dentro de esta superficie. Porque si no es como que estás calculando un flujo infinito, ¿sí? Bueno, entonces quiero hacer un dibujo aproximado de cómo es la superficie y después restringirla, ponerle mis dos restricciones. Entonces, a ver, esta superficie no figura en la coordenada z. Nosotros ya hablamos el jueves pasado de qué es lo que sucede cuando una de las tres variables no aparece. Les había comentado que cuando una variable no aparece, vos podés dibujar la curva en el plano de las variables que sí aparecen en la ecuación y después trasladarla paralela a esa curva al eje que no aparece. Entonces acá, esto es una curva en el plano XY, que sería el plano del piso. Entonces yo voy a dibujar esa curva acá, como en el piso. Sería, bueno, si despejo la Y me queda un medio de x cuadrado, y eso es la cuadrática, digamos, casi que es la cuadrática común esta, pero es el un medio lo que hace es abrir un poco más las patas de la cuadrática, digamos, separarla un poco más. El eje de simetría es el eje Y. Acá está la parte negativa de los X, acá está la parte negativa de los Y. Bueno, este dibujo sería más o menos así, ¿sí? Y lo que tengo que hacer con esto es trasladarlo paralelo al eje Z, tanto para arriba como para abajo. Aunque para abajo no lo voy a hacer porque estoy en el primer octante. Y como estoy en el primer octante, tampoco me va a interesar esta rama, ¿sí? Porque tiene valores de x negativos, coordenada x negativo. Entonces, esa rama no me va a importar. Entonces, me voy a concentrar en esta rama de acá, que tiene x positivo, y positivo, y voy a ir a los z, me voy a trasladar en z, pero solamente con los z positivos. Entonces, me voy a trasladar así, me voy a trasladar así, y así. Sigue para arriba, ¿sí? Yo lo hago hasta una altura, pero esto sigue esta superficie. Eh, bueno, ahí está. Es una cosa así, ¿sí? Entonces, ya tuve en cuenta lo del primer octante, ya dibujé la superficie, me falta tener en cuenta esto. Y como les decía, esto es eh, una, una esfera de radio raíz de 3, ¿sí? Recuerden que este es el radio al cuadrado. Y yo tengo que restringir mi superficie a la parte de adentro de la esfera, ¿sí? Porque tengo el menor o igual. O sea, no voy a tomar cualquier punto de la superficie, sino que voy a parar, si acá tengo la esfera de radio 3 que pasa por acá,
y por acá. Imagínate que esta es la esfera de radio 3. Hay una parte de la superficie que cae adentro de esa esfera. No sé, esta parte. Entonces esta es la parte en la que yo voy a calcular el flujo. Y el resto no. Entonces tengo que ver bien cómo hacer para parametrizar eso, ¿sí? ¿Qué coordenadas, les pregunto a ustedes, contéstenme, qué coordenadas les parecen las más adecuadas para describir esa porción naranja de superficie? Las esféricas, Yo diría que sí, yo diría que las esféricas. Así que vamos a intentar con esas. Bueno, entonces las esféricas, las coordenadas esféricas eran ρ coseno de... díganme, ¿para el ángulo del polo norte usaron esta letra o usaron tita? usamos la colatitud. Pero, ¿qué letra le pusieron? Ah, sí. Esta, ¿eh? Bueno, entonces sería esta el Z y después tengo X y acá seno. Bueno, ahí están las esféricas. Entonces, ¿cuál es vamos a ponerle a esta superficie naranja, sigma de nombre, ¿sí? A la superficie naranja. Entonces, la integral de flujo es la integral sobre sigma del campo vectorial. A veces se escribe así, a veces se pone acá normal exterior. Hay muchas notaciones. Se pone el versor normal y diferencial de área. Esta es una notación muy común. Y la forma de hacerlo es entonces, tenés que conseguir una parametrización de tu superficie y después vas a usar acá los dos parámetros con los que vos parametrizaste la superficie. Así que primero parametricemos la superficie porque estas coordenadas, las coordenadas esféricas, tienen tres parámetros y me están parametrizando todo R3, no me están parametrizando la superficie en naranja. Así que, ¿cómo hago para obtener una parametrización de la superficie naranja? Eso es lo que quiero saber yo. Eh, ¿Cómo hacemos a partir de esto para conseguir una parametrización de la superficie naranja? La superficie naranja tiene esta condición, entonces capaz que de acá sale la parametrización que necesitamos. Nosotros lo que sabemos por ahora es que este ρ, que es el radio, la distancia de un punto cualquiera al origen de coordenadas, va a tener que ser menor o igual a 3, ¿ok? Y va a tener que estar entre 0 y 3. Después no sabemos qué tiene que pasar con tita y con phi. Tita y phi van a tener que cumplir alguna relación que va a salir de acá. No pueden sobrevivir los dos, tita y phi, porque si sobreviven los dos, voy a tener tres parámetros, como tengo ahora tres parámetros, y tres parámetros no parametrizan una superficie. Yo en una superficie necesito que haya dos parámetros solamente. Entonces, bueno, vamos a poner acá la ecuación de la superficie y, y voy a reemplazar en coordenadas esféricas cada uno de los del y el x. Ojo, Gabriel, que es raíz de 3. El RO. Ah, sí, gracias. En el Gracias, gráfico también. Gonzalo. Ahí está. Bueno, ahí va. Después el x es un medio y sería el x cuadrado. Rho cuadrado
Bueno, yo no sé si de acá va a salir un- una relación muy linda, digamos, entre Tita y Fi. A ver. A ver, acá puedo hacer algunas cosas como cancelar este con este, cancelar este con este. Si hago esas cosas me va a quedar esto. Y me queda una relación entre los ángulos. No, perdón, acá me estoy olvidando del RO. No puedo llegar a ninguna relación entre los dos ángulos. Si el RO no estuviera, puedo despejar phi en función de tita. Pero no me sirve, parece que no me sirven mucho las esféricas. Eh, a ver, vamos a tratar de encarar esto de otra manera. A ver, necesito una parametrización de la superficie sigma, ¿no? Entonces voy a hacer esto. Voy a usar como parámetros en cartesianas lo voy a parametrizar. Mi parametrización que tiene que ir de un abierto de R2 a la superficie que está dentro de R3 va a ser así. T de xz va a ser x, y, en donde y viene dado por la ecuación de la superficie, y en z pongo z. Entonces tengo dos parámetros. Y acá tengo que tener en cuenta las restricciones del primer octante, que quieren decir x mayor o igual a 0, y mayor o igual a 0, y z mayor o igual a 0. Y mayor o igual a 0 inmediatamente la descarto porque por la sola parametrización, la coordenada del medio, que es la coordenada y, queda mayor o igual a 0 porque es el cuadrado de alguien. Entonces, tengo que tener en cuenta esta condición y esta condición para el dominio de la parametrización. Y después la condición esta. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 3. O sea, x cuadrado más la y, que es todo esto, que cuando la elevo al cuadrado me va a quedar un cuarto, x cuadrado, no, perdón, x cuarta, porque es x al cuadrado, más z cuadrado menor o igual que 3. Bueno, y acá eh, tengo una ecuación fea. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer lo siguiente, porque
me está costando darme cuenta cuál es la parametrización más adecuada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando te pasa esto, yo la vez pasada lo que hicimos fue hacer un par de dibujos el jueves pasado, en donde teníamos una región del espacio y lo que hacíamos con esa región del espacio era proyectarla a los tres planos coordenados, no sé si se acuerdan. Entonces, para tener una proyección buena, lo que hacíamos era calcular las intersecciones y con esas intersecciones proyectábamos a los planos coordenados. Entonces, acá va a haber una intersección que yo nunca dibujé, que es la intersección que hay entre la esfera esta y nuestra superficie, que va a ser una intersección que una estos puntos, el punto este de acá, que es un punto en común entre la superficie y la esfera, y otro punto que estará por acá. Y entonces va a haber una curva acá que los una, que no sé cómo es esa curva, entonces quiero calcular esa curva. Para después, para tener una idea más fiel de cuál es la superficie de la que estamos hablando, y hacer la proyección a algún plano coordenado que sea conveniente, dependerá de cómo es esta curva, y con esa proyección tratar de parametrizar de una vez por todas la superficie sigma. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Entonces busco la intersección entre la esfera y la superficie, que sería 2i igual a x cuadrado. Para tener un mejor dibujo, ¿no? Entonces acá, ¿qué hago? Donde dice x, donde dice x cuadrado, pongo 2i. Ah, parece que esa es la mejor forma, ¿no? Capaz a ver. Bueno, Sí, creo que por ahí sale. Yo hice eso. claro, claro, ahora me estoy dando cuenta, claro. Acá hay dos formas de resolver esto. Vamos a hacer bien las dos para que se vea cuál es la ventaja y la desventaja de cada una. Lo que yo hice recién es hacer esta parametrización. Eh, perdón. Esta fue mi parametrización de después, de recién. Ahora, yo podría haber hecho otra parametrización, que es la siguiente, que no sea de que dependa de X y de Z, sino acá lo que tengo es un vínculo entre la variable X y la variable Y. Yo puedo elegir a cualquiera de ellas para dejarla como variable independiente y que la otra dependa de la que yo elegí. O sea, puedo despejar Y o puedo despejar X. Claro, parece ser que uno no puede despejar X, pero en realidad sí, porque acordate que estamos en el primer octante. Como estamos en el primer octante, X es mayor o igual que cero, entonces podés despejarla, porque de acá te queda esto, módulo de X, pero en realidad módulo de X es mentira. O sea, módulo de X es X, ¿sí? Te queda así. Entonces, si vos querés, podés hacer una parametrización de tu superficie que dependa de la letra Y y de la letra Z. ¿Qué vas a poner en X? Esto. ¿Qué pones en Y? Y. ¿Y qué pones en Z? Z. Estas son las dos parametrizaciones alternativas, digamos, que se te pueden ocurrir. Esta es la que se me ocurrió a mí. Esta es la que está haciendo Gonzalo, parece. ¿Y qué pasa cuando vos a cada una de estas parametrizaciones les impones el tema acá tenés que decir x mayor o igual que cero, z mayor o igual que cero, y acá tenés que decir y mayor o igual que cero y z mayor o igual que cero. La coordenada del medio es positiva, acá es obvio, o mayor o igual que cero al menos, y acá también, porque la raíz, por definición, es aquel número no negativo que cumple algunas cosas. Entonces, tenés que imponer acá esto y acá esto. El tema es cuando venís a imponer,
la otra condición. La otra condición dice que la suma de los cuadrados tiene que ser menor o igual a 3. Claro, si la suma de los cuadrados es menor o igual a 3, acá te queda una ecuación fea porque te queda lo que había escrito hace un ratito. Esto, que es bastante feo porque es una ecuación de grado 4. En cambio acá, cuando escribís la suma de los cuadrados, se te cancela la raíz con el cuadrado, te queda 2i, te queda i cuadrado y te queda z cuadrado. Y esto sí que es algo que uno puede elaborarlo y algo sale, algo puede sacar en limpio. Entonces vamos a seguir por este lado. Esto lo damos de baja y seguimos por acá. Y acá la herramienta es completar cuadrados. Yo tengo que escribir esto como el i más alguien al cuadrado. Si no me equivoco, decime Gonzalo, si vos lo hiciste, es i más 1 al cuadrado menos 1. Exactamente. Genial. Claro, fíjense, cuando yo elevo esto al cuadrado, me queda i al cuadrado. ¿Cómo hacías para elevar al cuadrado un binomio? Te quedaba a cuadrado, el doble producto y el b al cuadrado. Entonces, cuando elevo esto al cuadrado, me queda el i cuadrado, que sería este, está acá. Después 2 por i por 1 está acá. Después me queda un 1 al cuadrado que no figura arriba en ningún lado, entonces tengo que eliminarlo. Yo no puedo poner un 1 que no estaba antes. Entonces lo quito acá, ese 1 que aparece de la nada, lo quito y sigo con el z cuadrado. Bueno, entonces llego a una ecuación así. Paso el 1, me queda acá 2 al cuadrado. Paso el 1 y me queda 4, que es 2 al cuadrado. Entonces esto es la ecuación de un círculo de radio 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo acá, vuelvo al dibujo de la superficie. Tengo un cacho de superficie que es muy raro, que no sé bien ya cómo, cómo dibujarlo. Es un cacho de cosa así. Y ¿se llega a ver el dibujo ahí? Sí, ¿no? Sí, se ve, se ve. Oye. Bueno, ahí tengo un pedazo de superficie, entonces que lo que estoy haciendo es proyectarla. Al final la terminé parametrizando con Y y con Z. Entonces es como que lo que estamos haciendo es proyectar esta superficie al plano IZ para parametrizar acá. Y entonces la proyección al plano IZ te queda una cosa así, que es un círculo de radio 2. De radio 2. Claro, hice mal el dibujo, vamos a hacerlo bien. Voy a poner acá las cosas que ya tenemos, que ya pasamos en limpio. A ver, T de Y Z es la parametrización que usamos, es raíz de 2i, coma, i, coma z. El dominio de esta parametrización tiene que cumplir i mayor o igual a 0, z mayor o igual a 0, y la ecuación a la que llegamos del círculo, i más 1 al cuadrado, más z cuadrado, menor o igual que 2 al cuadrado. Entonces es una cosa así, a ver. Es un círculo, pero está centrado en el menos 1 de i y en el 0 de z. O sea, está centrado acá el círculo. Y acá está el 1.
es un círculo de radio 2, ¿sí? Círculo de radio 2 centrado en -1, 0, en el plano YZ, ¿no? Entonces te quedaría, no sé si acá está el 2, una cosa, una cosa así, de la que a mí me interesa esto solamente, ¿sí? Esa parte. Esta parte es la que yo voy a llamar U y que vive adentro de un plano YZ, o sea, de un R2. Esa parte cuando la tiro para adelante me da un cacho de esta superficie, que es un pedazo de esta superficie que es un paraboloide cilíndrico, que es la superficie que vimos hoy. No sé si se entiende algo el dibujo, es un dibujo complicado, pero, o sea, es la superficie que dibujamos hoy. Esta superficie, voy a seleccionar, como les decía, solo un pedacito, y ese pedacito es el que está adelante de la parte del círculo de radio 2 que cae dentro el, del plano YZ en el primer cuadrante, digamos. Bueno, con este laburo lo que hacemos es conseguir una parametrización decente, digamos. Una parametrización que podés más o menos entender cómo es, y a partir de eso vamos a plantear la integral de flujo. El campo era este. Lo que hay que hacer es componer el campo con la parametrización. ¿Cómo es la definición de que al final no la había escrito? Cuando vos querés hacer la integral de flujo, la definición es: te conseguís una parametrización que vaya de un abierto de R2, de un conjunto de R2, a tu superficie, que está en R3. ¿Qué es esta función? ¿Quién es U? U es lo que está acá pintado en rosa. Entonces, lo que hay que hacer es F compuesto con la parametrización evaluado en las variables que vos tengas, ¿sí? Que en este caso para nosotros van a ser Y y Z, producto escalar, esto es un vector, todos son vectores, producto escalar, T de U, perdón, T de I, producto vectorial, T de Z. Las dos derivadas de tu parametrización. Tu parametrización va a tener dos parámetros, las vas a derivar, vas a hacer el producto vectorial y vas a integrar eso. Y acá vas a integrar en U, en R2, no en R3. Bueno, esa es la definición. Yo ya tengo mi parametrización en variables cartesianas, o sea, en variables X y Z. Decidimos quedarnos, después del fracaso de lo que yo propuse, que eran las variables X y Z, nos quedamos con la parametrización de Gonzalo. Con esta parametrización parece que anda todo bien, entiendo quién es U, pero lo cierto es que esto sigue siendo un círculo centrado en -1, 2. Y los círculos, sabemos que las variables cartesianas no son las mejores a la hora de describir un círculo. Entonces, vamos a plantear esto en variables cartesianas y vamos a ver qué tan feo queda. Si queda muy feo, vamos a tener que plantear otras variables que yo propondría que sean las variables polares centradas en el punto este. O sea, midiendo el ángulo en torno a este punto y midiendo el radio en torno a este punto, al -1, 0.
del plano YZ. Así que bueno, vamos a ver cómo anda esta parametrización. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo de algún dibujo, de alguna cuenta? No, por mí todo bien por ahora. Bien. Bueno, entonces seguimos. Entonces voy a ir buscando estos elementos que figuran acá. Primero la composición, F compuesto con T. Bueno, la F la tenía acá. Lo que tengo que hacer es, cada vez que diga X, que me encuentre con una X, yo voy a hacer patente mi parametrización poniendo en el lugar de la X raíz de 2i. Entonces acá va a figurar y cubo z, coma, acá hay un X, voy a poner raíz de 2i. Y acá de nuevo, me va a quedar raíz de 2i elevado al cuadrado, o sea 2i. Y acá z. Bueno, entonces, hasta ahí estamos, la composición. Y lo que tengo que hacer ahora es las dos derivadas de mi parametrización con respecto a cada uno de los parámetros. Con respecto a i, a ver, ¿cuánto es la derivada de la raíz? Será 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro de la raíz, que es, es un 2. O sea que acá se simplificaría esto. Después, la derivada de esto con respecto a i es un 1. Y la derivada de esto con respecto a i es 0. Entonces me va a quedar, simplifico la primera coordenada. A ver si está bien. Sí, parece que sí. Bueno, me queda esto. Y después con respecto a z, por suerte fácil. Bueno, muy fácil la de z. Y ahora lo que tengo que hacer es, estos dos vectores son como vectores tangentes a la superficie, ¿sí? Si tu superficie, si nuestra superficie es una cosa, no sé, así, es como que estos vectores, si vos te parás en un punto acá, uno es tangente así a la superficie y el otro es una cosa así, pero son tangentes, ¿sí? En este punto a la superficie. Yo lo que quiero es un vector que sea el producto vectorial que va a terminar siendo normal a la superficie, perpendicular a la superficie, ¿sí? A sigma. Entonces hago el producto vectorial que no me importa mucho para qué lado apunte. Es decir, para el lado que apunte es para el lado que yo voy a estar contando el flujo. Voy a contar el flujo del campo como positivo si las flechas del campo apuntan para el mismo lado que el producto vectorial. Y el flujo me va a sumar como negativo si las flechas del campo tiran en un lado contrario que el vector normal. Esto van a profundizarlo más con Sebastián cuando vean eh, el tema que están viendo ahora, justamente, que es el teorema de Gauss. Seguro que el lunes hablan en más detalle de estas cosas de la orientación. Bueno, hay que hacer el producto vectorial de estas dos. Entonces, a ver, primer coordenada, me va a quedar este por este menos este por este, va a ser un 1. En la segunda, este por este menos este por este, que sería esto. Pero como es la segunda coordenada, hay que cambiarle el signo. Va a quedar así. Y bueno, la última, tapo la última columna
este por este menos este por este, 0. Bueno, no quedó tan feo. Hay que ver qué pasa ahora. Me falta hacer el producto escalar. ¿Sí? Hay que hacer el producto escalar entre estas dos cosas que ya están calculadas. Bueno, a ver qué pasa con eso ahora. A ver qué tan feo queda. Bueno, esto es un vector, que es este vector que está acá. Y este es otro vector, que es este que está acá. Entonces, cuando haces el producto escalar, te queda i al cubo por z por 1, es i al cubo por z, más esto que está acá, por, por esta fracción. Me va a quedar este por este, se me cancela la raíz, me queda menos z. Y este por este me queda más esto por z. Y esto a ver cómo se puede escribir. Bueno, la última coordenada da 0, ¿no? Porque tengo un 0 acá. Y esto, a ver. ¿Estamos de acuerdo que esto lo podemos escribir así? Acá tengo un 2i, puedo separar la raíz en dos partes, ¿no? Raíz de 2 por raíz de i. Y la raíz de i, junto con el i de arriba, que es un i a la 1, resto los exponentes porque es una división y me queda i a la 1 medio. Ahí ¿se entiende lo que hice? ¿Cómo llegué a esta expresión? ¿Se siguió la cuenta hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna? ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer, esta cuenta que yo acabo de hacer, que me da este resultado, es el integrando de la integral de flujo que está acá arriba. O sea, es toda esta parte. Ahora lo que hay que hacer es integrarlo, justamente. Entonces, paso a la hoja siguiente. La integral de flujo de f en la superficie sigma es la integral en u de esta cuenta que acabamos de conseguir, i al cubo z, menos z, más 1 sobre raíz de 2, i a la 1 medio, z. Fíjense que es una ecuación que no es difícil de integrar, porque es suma y resta de potencias, ¿no? De las variables, que eso es lo más fácil que hay para integrar. O sea, i al cubo y a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Son cosas fáciles a la hora de integrar. El tema va a ser poner bien los límites de integración, entonces estoy integrando en u, como dice acá, y ese u era el dominio de mi parametrización, que viene dado por estas tres desigualdades, ¿sí? Entonces, este es el momento por ahí en que nos podemos plantear cuál es la mejor forma de escribir estas desigualdades. Porque, por ejemplo, acá puedo, ¿cómo describir este cachito rosa de acá? ¿En qué coordenadas describimos mejor ese pedacito rosa? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuáles les parecen a ustedes las mejores coordenadas para describir la región U, que es una región del plano YZ delimitadas por un pedazo de círculo, pero que no está centrado en el origen de coordenadas
No sé si nos quedamos con cartesianas o si lo hacemos de otra forma. O sea, eso es lo que hay que pensar ahora. El integrando ya lo tenemos. ¿Y con polares no podría ser? Podría ser con polares corridas, ¿no? Las polares comunes no me van a servir, no, no son las más adecuadas. Para mí te conviene con cartesiana. Con cartesianas. Sí, yo lo haría con cartesiana. Bueno, entonces con cartesianas quedaría así. Las escribo acá, paso en limpio quién sería U. Porque si no, en polares vas a tener que encontrar todos los ángulos, los radios, es bastante Sí, más quilombo parece. sí, no, no es que es una pavada pasar a polares. Sí, No, totalmente. ni Va a ahí. haber que. Porque si yo paso a polares, es verdad lo que dice Ramiro, si yo paso a polares, el radio, a ver, la región la voy a escribir como los puntos de la región van a tener un tope para el radio, que va a ser este, que va a ser radio 2. Acuérdense que este era un círculo de radio 2, ¿sí? Eso es verdad, el límite superior de la integral te va a quedar 2 para el diferencial R, pero la cuestión es el límite inferior. Ese límite inferior para la integral va a ser esta línea, y esta línea no tiene un radio constante, depende del ángulo. El radio de este punto es 1, el radio de este punto, que corresponde a un ángulo distinto, es mayor a 1, porque ya va en diagonal. Y entonces hay una dependencia entre el radio y el ángulo que habría que encontrar. Así que bueno, vamos a hacer el intento en cartesiano, a ver qué pasa. Y de última, si falla, vamos a polares. Pero la idea de la clase, como ustedes ven, pueden ver, digamos, hubo muchos traspiés, digamos, en la resolución del ejercicio. Pero la idea es esa, o sea, estas son las clases de cosas con las que ustedes van a encontrarse y tienen que ver cuáles son las alternativas o qué cosas hacer cuando el ejercicio no sale. Entonces, no sé, digamos, de cuánto les sirve a ustedes que yo venga acá, les haga un ejercicio de taquito y ya está. Está bueno por ahí que el ejercicio, uno encontrarse con cosas de, este es un ejercicio, mirar la integral que me queda o cómo la planteo o no me sale el dibujo para ver, bueno, qué herramientas tenés para ir cambiando de, de camino, digamos, sobre la marcha. Sí, totalmente, porque siempre cuando estudias para el final pasa eso. Lo más difícil de la vida es encontrar los límites de integración de esos Claro. flujos, digamos. Y está bien Sí. que plantees estas alternativas, está muy bueno. Por eso les decía al principio, ¿viste? Por ahí más difícil que hacer la integral, que todavía ni me puse a hacerla, es todo esto, es la descripción de la región, qué coordenadas te convienen, qué no, y cómo describir los bordes. Es lo más difícil, mucho más difícil que la integral. La integral es una cuenta, es más, en un parcial presencial, y mismo si ustedes tienen un parcial como el que tuvieron la última vez, uno siempre tiene la tabla de integrales a mano. Al final la integral no la haces. No, ¿Sabes? de última es lo mismo, como que Claro, ya está, tipo, es terminás, lo, es lo es lo menos. menos O sea, importante. sí, totalmente. Bueno, entonces, a ver, vamos a intentar así con cartesianas. Con cartesianas, acá teníamos el YZ, acá, ¿cómo era? Pasa por el 1 en Y, y el centro del círculo estaba en el -1, 0. Entonces, es un círculo de radio 2, acá está el 1, acá está el 2, pero tiene que pasar por el 2 acá. Entonces es como que viene así, una cosa así. Bueno, después sigue. ¿Alguien dijo algo o es mi voz rebotando? No, creo que Bueno, era por el micrófono, por eso ahí lo cierro. ah, ahí está, ese sería U. Entonces, acá
podemos decir, por ejemplo, que la y va entre 0 y 1 y que la z va entre 0, que es el piso, y una función que va a depender de y, que va a ser este techo. ¿Sí? Y esa función la vamos a tener que calcular. Va a salir de acá. El techo, al fin y al cabo, es esta ecuación. Entonces, ¿cómo despejo z de acá? Bueno, se la despejás, así nomás. Así, y le pones... Bueno, primero lo trabajás con el igual, porque estamos hablando de la línea, no de la parte de adentro del círculo, sino de la línea del círculo. Y paso el cuadrado como raíz. ¿Y por qué paso el cuadrado así como raíz, así nomás? Bueno, por esta condición que está acá. Z tiene que ser mayor o igual que 0, así que está bien, te queda módulo de Z, pero como Z mayor o igual que 0 es directamente, es el Z el módulo. Entonces, esta f de i es raíz de 4 menos i más 1 al cuadrado. Una cosa media horrible, pero bueno, no importa, no pasa nada. Tenemos tabla de integrales. ¿Qué me queda acá? La última integral que pones tiene que ser la integral en i, porque va entre números fijos. Esto ya lo hablamos el jueves pasado. Entonces va entre 0 y 1. Y la otra va entre 0 y raíz de 4 menos i más 1 al cuadrado. Así. ¿Está bien? Bueno, y acá adentro va todo el integrando este. Voy a tener que cambiar de lugar las integrales. La última que yo decidí integrar, la última era la i. Así que primero integro en z. Ahí usé el teorema de Fubini. Bueno, eh, quedó algo bastante bien. O sea, es fea la expresión, es fea, pero la verdad que esto en la tabla de integrales está. Así que bueno, vamos a hacer la primera integral y ver, para no dejarlo tampoco acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la integral en z. ¿Qué queda la integral z? Queda i al cubo. Acá me va a quedar z al cuadrado sobre 2 y voy a tener que evaluar eso en el límite de arriba de la integral y en el 0. En el 0 todas me van a dar 0, así que directamente ya lo voy a pasar con el z evaluado acá, en la primitiva de z. Me va a quedar z cuadrado sobre 2 evaluado acá. Ese z cuadrado va a cancelar la raíz, lo cual es un gol de mitad de cancha. Te va a quedar 4 menos. Parece que tenías razón, Ramiro, ¿eh? Con seguir con cartesiana. Era buena idea. Va a quedar esto, z al cuadrado sobre 2 menos, acá sí que me queda, bueno, no, lo mismo. Z cuadrado sobre 2 de nuevo, se cancela la raíz. Y acá lo mismo. Es más, soy un gil, porque podría haber sacado el z de factor común e integrar todo junto. Pero bueno, no estoy muy rápido hoy. Así que me va a quedar 4 menos i más 1 al cuadrado sobre 2 diferencial i. Esto puede ser, está bien. Sí, es larguísimo. Tengo que hacer no sé, muchas distributivas. Sí, está bárbaro. Pero son todas potencias de i, ¿sí? Acordamos que esta integral sale fácil y sin tabla de integrales. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos ven eso? Más allá de lo laboriosa que puede llegar a ser en cuanto a las distributivas y todo eso, al final te queda una suma de potencias de i y sale sin tabla integral.
¿Alguien no ve cómo se resuelve esa integral que quedó? Díganme, chicos, así, si no, si están muy lejos de entender por qué esta integral, digamos, sale, la sigo un poco más y si no, encaramos otro ejercicio. Si les Eh, parece algo fácil, vamos a otro. por mí se entiende, serían todos, te quedan todos polinomios. Exacto, Integras sí, eso. sí. Tenés que hacer estas distributivas. No van a quedar polinomios exactamente, pero casi. O sea, la única razón por la que no quedan polinomios es, acá hay un i a la un medio y las potencias fraccionarias no se dicen polinomios, pero igual nada, es una pavada para integrar. Claro. Es eso. Sí, sí, prácticamente es eso. Sí, sí, sí. Lo Bueno, que está bueno también es que te queda, solo tenés que evaluar en uno, porque las sí, X quedan todas arriba y termina siendo fácil la evaluación. sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que hasta para el final, para hacer barro queda muy cómodo. Está bueno no haber pasado a polares para hacerlo. Bueno, a ver cuál otro se puede hacer. Eh, bueno, vamos a hacer el ejercicio 13 de la guía. A ver, nos llevó un rato este ejercicio, ¿eh? Tuvimos una hora casi. Bueno, entonces el ejercicio 13 te dice que tenés un campo vectorial continuo en R3. ¿Sí? Y te dice que la fórmula es de este estilo. Esta es una función, no es el phi, la colatitud, digamos, no tiene nada que ver con eso, sino que es una función escalar de x, y, z. Y bueno, no te dice quién es. Puede ser cualquier función. Lo único que sí, esa función va a tener que también ser continua, porque si f es continua, cada una de las cuentas que tengas en las coordenadas que la constituyen tiene que ser continua. El único dato que tenemos. Y te dice calcular el flujo de f a través de, y te tira la superficie, trozo de cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 con z entre 0 y 2. O sea, la altura entre 0 y 2. Indique la orientación. Bueno, indique la orientación elegida, cosa que no nos obligaron a hacer en el ejercicio anterior. Así que vamos a prestar un poco más de atención en este ejercicio a eso del vector normal, para qué lado apunta. Vamos a tener que ser conscientes de para qué lado de la superficie apunta y decir apunta para este lado. De alguna forma, saber decir bien para que todos entiendan qué significa para este lado. Es decir, apunta en el sentido positivo de las X o de alguna forma indicar para qué lado va tu vector. Bueno, entonces, a ver. Como siempre, tratar de identificar bien cuál es el trozo de superficie en el que te están haciendo integrar. Esta vez, por suerte, es una superficie que
al lado de lo que venimos dibujando, que hicimos el jueves pasado y que acabamos de hacer hoy, es una pavada. Estamos en R3. Esta es una ecuación de un círculo de radio 1 en el plano XY de radio 1 y no figura el eje Z, no figura la variable Z, así que lo mismo que les digo siempre, esto se traslada tanto hacia arriba como hacia abajo, paralelo al eje Z, para constituir la superficie de la que te están hablando. Pero la traslación yo la voy a hacer solamente hacia arriba porque tenemos esto que son las restricciones. Acuérdense de poder distinguir, es muy importante distinguir entre aquellas ecuaciones que definen tu superficie y aquellas otras ecuaciones o inecuaciones que son restricciones, que te hablan de cómo está limitada tu superficie. Nuestra superficie es un cilindro cuyos límites vienen a ser las alturas 0 y 2. Acá tengo altura 2, acá está la altura 1. Y bueno, el cilindro es la cara lateral, ¿sí? Sería esta la superficie. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Como siempre, conseguir una parametrización que vaya de un abierto de R2 a mi superficie, que le voy a poner sigma, que está en R3. ¿Hay algún alumno al cual quiera sugerir una parametrización? ¿Alguno tiene alguna parametrización pensada o intuye algo? Podés hacer X y después despejás Y en función de X del círculo y después dejás Z libre entre 0 y 2. Sí, eso está bien. ¿Alguna otra? Lo que pasa es que ahí yo tengo, bueno, en realidad está bien, pero hay hay un detalle pequeño, que es lo siguiente. En el ejercicio anterior, yo hice esas cosas, hicimos todo en cartesianas y yo terminé haciendo esas cosas, ¿sí? Pero, a ver, por ejemplo acá, claro, esta es la ecuación si yo la pienso en R3, esta desigualdad es un cilindro. Y yo despejé Z. ¿Yo qué hice? Acá taché, le puse un igual y despejé el Z de ahí. Que es lo que vos me estás proponiendo que haga con la X o con la Y, que despeje una de las dos. Entonces eso lo pude hacer, pero ¿por qué lo pude hacer? Cuando yo hice eso de despejar Z, señalé justamente este renglón, que Z era mayor o igual que 0, entonces yo lo puedo escribir como función de Y. Pero si vos no tenés la seguridad de que estás en el primer cuadrante o en el primer octante, no podés despejar así. No, no, o sea, no puedes despejar la X de acá. Ese es el problema. Es como que solamente podrías despejar la mitad del cilindro. Y Claro, como que parametrizar la mitad. perdón, tendrías que hacer como dos parametrizaciones diferentes. Una para Claro, un lado del cilindro y otra para el otro. claro. Si quisiera despejar la Y de acá, por ejemplo, me van a quedar dos parametrizaciones, una para cada mitad del cilindro. Me va a quedar Ah, perfecto. Sí, sí, está bien. así, y yo te voy a decir, bueno, la mitad con los Y positivos van a ser así, y la mitad con los Y negativos la voy a parametrizar así. Y ahí te haces dos integrales de flujo, y la suma de las dos integrales va a ser la integral que a vos te interesa, la integral en la superficie. Vas a estar partiendo acá la superficie en dos mitades,
en la que en esta mitad con i positivos, ¿sí? En esta mitad que sombré, te va a dar un resultado con tu parametrización y después le vas a tener que sumar la parte de atrás, digamos. Eh, ¿Alguna otra idea para que la cuenta no se nos haga tan larga? Cilíndricas, como X, Cilíndricas. Claro, cilíndricas. R coseno de tita, R seno de tita y Z es Z, y Z va entre 0 y 2. Hay un problema ahí que me dijiste tres parámetros, R, tita y Z. Pero si es una parametrización tiene que tener dos. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, las coordenadas cilíndricas son exactamente las que vos me dijiste. El tema es que como... A ver, un cambio de coordenadas no, en sí mismo no constituye una parametrización. Cuando uno hace un cambio de coordenadas, ya sea de cilíndricas a esféricas, de cartesianas a cilíndricas, de cartesianas a, yo qué sé, no sé, todos los cambios que haya, siempre pasas de tres variables a tres variables. Pero si vos querés una parametrización, lo que tenés que hacer es que queden solamente dos variables. Y justamente en este ejercicio, esto que está acá, x cuadrado más y cuadrado, es el r cuadrado, ¿verdad? De cilíndricas, ¿no? Entonces ahí el r cuadrado vale 1 y entonces el radio tiene que valer 1. De nuevo, medio tocando el tema este, ¿no? Del despeje. Acá pasaría la raíz para acá, el cuadrado como raíz, y me va a quedar módulo de r, pero sabemos que en cilíndricas ese r representa un radio, entonces no tiene sentido que r sea menos 1. O sea, el módulo de r es igual a 1, es lo mismo que decir que r vale 1. Entonces, este cambio a cilíndricas que vos hacés, que propones, está bien, solo que donde dice r, si nosotros nos queremos remitir estrictamente a los puntos de la superficie cilíndrica esta, el radio vale 1 ahí. Así que a el r le ponemos un 1 y nuestra parametrización va a ser la siguiente. Va a ser los dos parámetros en los que van a vivir en U, en este conjunto de R2, van a ser tita y zeta. El z va a vivir donde vos dijiste, entre 0 y 2, y el tita entre 0 y 2pi, porque es la vuelta completa, vamos a hacerlo todo de una. Y esto, la parametrización lo va a mandar a coseno de tita, seno de tita y z. Ya puse, donde dice R, ya puse un 1, ¿sí? Para que me queden solo dos parámetros. Entonces, bueno, o sea, esto es T de tita z. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Tengo que conseguir las dos derivadas, ¿sí? Tengo que conseguir la derivada de la parametrización con respecto a tita y la derivada de la parametrización con respecto a z. Bueno, entonces la derivada con respecto a tita, ¿cómo me va a quedar? Menos seno de tita, coseno, 0. Después me queda 0,01 y después tengo que hacer el producto vectorial de estas. Bueno, a ver si no me equivoco. Corríjanme acá por las dudas, pues creo que esto da coseno de tita, seno de tita y 0.
Sí, no, me parece que estoy genial. Sí, está bien, está bien. Entonces yo me paro en un punto acá de la superficie y lo que tengo es un vector normal. Imagina, a ver, para saber para qué lado apunta el vector normal. Que esto es importante porque me dijeron que tengo que especificar, eh, tengo que especificar eso, ¿no? Para qué lado el vector normal. Entonces, voy a tomar θ igual a pi sobre 4 y z igual a 1. Es decir, me voy a parar en un punto de mi superficie. Me voy a parar en el punto que corresponde a estas coordenadas. Ángulo 45 grados y altura 1, acá. ¿Sí? Y voy a dibujar ahí cuál sería el vector normal, para saber si apunta para el lado de adentro del tubo, digamos, o para el lado de afuera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta cuenta? Que, que es mi vector normal a la superficie en estos puntos. ¿Cuánto da coseno de pi sobre 4? Raíz de 2 sobre 2. Bien, raíz de 2 sobre 2. El otro da lo mismo, ¿no? Seno. Sí, Y este da 0. O sea que voy a tener un vector que la inclinación para arriba o para abajo es 0. O sea que es un vector paralelo. Ah, perdón, ahí. ahí Ahí, va, ahí va. ahí. Estos son los resultados de evaluar acá arriba en estos dos parámetros. Bueno, el z no aparece. Eh, la coordenada z es 0, o sea que es un vector paralelo al plano del piso, paralelo al plano xy, y después en x y en y son dos coordenadas, las dos positivas y de igual magnitud. O sea que de acá va a salir un vector que apunta en el sentido positivo de las x, en el sentido positivo de las y, y que no tiene inclinación en z, ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea que es un vector así. O sea, ahí como que yo lo dibujo, parece inclinado para abajo, pero no, es por la perspectiva. Este vector es paralelo, lo tenés que pensar paralelo al piso. Entonces, ¿qué indica esto? Al ser las coordenadas x y la coordenada y de este vector positivas, esto quiere decir que apunta hacia afuera del cilindro. ¿Sí? Entonces, acá, donde te dice indique la orientación elegida, estamos calculando, después lo vamos a poner al final, pero sería para afuera, fuera del cilindro, el flujo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Hacia afuera. Claro, lo que te dicen generalmente como normal saliente, ¿no? Sí, La normal a la superficie saliente del cilindro. No, una aclaración nomás. sí, sí, totalmente. Bueno, nada, esos temas los van a ver en más detalle después con Sebastián. Pero bueno, ya tenemos la normal, lo que falta es la parte esta de componer el campo. Acá tenemos una parte importante de la integral, que es la parte de la normal. Y la otra parte importante del campo, perdón, de la integral de flujo, es el campo compuesto con la parametrización. Voy de nuevo, voy a la ecuación del campo y compongo con esta parametrización. Entonces, donde diga I, seno de θ, entonces me queda 4 seno de θ, seno de θ y phi. Y phi también lo tengo que componer. Phi no de x, sino de coseno de θ, phi de seno de θ y de z. ¿Sí? Estas son las dos partes importantes que siempre tenés que hacer cuando querés calcular una integral de flujo. Conseguir una parametrización primero
Y con esa parametrización tenés que hacer dos cuentas. El vector normal y la composición del campo vectorial con tu parametrización. Esas dos cuentas son ineludibles si querés hacer la integral de flujo por definición. ¿Qué hago con estas dos cuentas? Hago el producto escalar. Y esa es la cuenta que voy a terminar integrando en U. No terminé de aclarar nunca quién era U, lo escribí con palabras, pero U ya lo escribí con palabras, lo dije con palabras. Habíamos dicho que era esta región, ¿sí? Es un cuadradito, un rectangulito en el espacio θ z, en el plano θ z, que es lo más fácil que puedes tener para integrar un rectángulo. Bueno, entonces, a ver, lo que hay que hacer es el producto escalar. Fíjate que en la tercer coordenada, justamente donde tenés esa función que es desconocida, en la composición, la normal tiene un 0. Entonces, al final, esa función desconocida no va a afectar al resultado numérico que te va a dar el flujo, ¿sí? No va a intervenir dentro de la integral. Acá al final del ejercicio hace una pregunta que es ¿por qué el flujo no depende de phi, de esta función? Y la respuesta, digamos, a ver, puede ser varias. La primera respuesta, digamos, puede ser porque la normal tiene un 0 en la tercera coordenada, ¿sí? Pero si querés, puede haber una respuesta un poco más conceptual que viene por este lado. El campo vectorial, la idea es que en cada punto de R3 que vos te parás, tiene una flecha, el campo vectorial, ¿sí? Esto es F en el punto este. En este otro punto tiene otra flecha, en este tiene otra, ¿sí? Es como un campo como de viento, ¿sí? Una cosa así. Te parás en un punto, sentís el viento en una determinada dirección, y en otro punto, por ahí en otra dirección. Y hasta con otra intensidad. Bueno, entonces, ¿por qué el flujo no depende de lo que yo tenga acá en la tercera coordenada? Porque cuando vos contás el flujo, contás aquella componente de tu campo vectorial que está atravesando a la superficie en forma perpendicular, o sea, el viento, si el viento acá, en un punto de la superficie, la F va así, yo solamente voy a sumar la contribución de F, esta, perpendicular, o sea, la proyección sobre el vector normal, ¿sí? Si la F verdadera es esta, no me importa, sino que solamente voy a sumar la contribución que atraviesa la superficie en forma perpendicular. Y este vectorcito, que vendría a ser la tercera coordenada de F, termina siendo paralelo a la superficie. Entonces no me importa a los fines de esta integral, que es la integral de flujo, que cuenta solamente aquella parte del campo que atraviesa la superficie perpendicularmente. Eso es lo que cuenta esta integral. Por eso no afecta lo que tengas en la tercera coordenada sobre el resultado final. Bueno, vamos a hacer de una vez por todas la integral. Sería eh, la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, y tengo que hacer el producto escalar, sería este por este, 4 seno de tita coseno de tita. Y este por este, seno de tita al cuadrado. Bueno, la última daba 0, así que acá va diferencial de z y diferencial de tita.
Pregunta para los chicos, para los alumnos. ¿Me olvidé de algo en esta integral? ¿No falta el jacobiano? Porque cambiaste Esa, de... bueno, esa es la pregunta que yo quería que me hagan. Esa pregunta es muy común y no cambié de coordenadas. Lo que hice fue plantear una parametrización en la que yo me valí de coordenadas cartesianas, pero no hice un cambio de coordenadas. La parametrización que vos elijas para tu superficie, esta parametrización T, la podés hacer con variables cartesianas o con variables cilíndricas, como quieras. Pero no estás haciendo un cambio de coordenadas. En realidad lo que estás haciendo es una parametrización. Y cuando vos haces una integral de flujo o una integral de superficie, nunca se pone el jacobiano. Queda así. Esta es la integral, ¿sí? No va un jacobiano. ¿Cuándo va un jacobiano? Si ahora que yo tengo planteada la integral, quiero cambiar a otro tipo de variables, tengo que poner un jacobiano. Pero la parametrización que vos usás puede ser en las coordenadas que vos quieras. En ningún momento la integral, cuando se define la integral de flujo, te obliga a que hagas la parametrización con variables cartesianas. No se tiene que entender como un cambio de variables, ¿por qué? Porque nunca se supuso que la integral era en coordenadas cartesianas. El cambio de variables se da cuando vos tenés una integral que es con x y con y pasás a una con r y θ. Pero acá nunca tuvimos una integral con x e y. Fue de entrada una con r y θ o con z y θ. Entonces, simplemente es, cuando uno tiene una integral en una superficie, se elige una parametrización, se plantea la definición de la integral, que la recuerdo acá, y simplemente no hay que hacer más que aplicar esta definición. Esta es la definición, Ok. ¿sí? Y no hay que hacer más que esto. No va el jacobiano, no importa qué coordenadas hayas usado en tu parametrización. Ahora al final voy a hacer un comentario más respecto a eso. Me gustaría, en el tiempo que queda, hacer esto en cartesianas, con la primera idea que surgió hoy, y hacer el cambio a polares una vez planteada la integral en cartesianas, para que veamos que queda igual. Pero ahí lo voy a plantear en cartesianas. Y una vez terminada de plantear la integral de flujo y llevada hasta esta instancia, ahí la voy a cambiar a polares para que veamos que queda así. Pero bueno, a ver qué opinan de esta integral. ¿Sale fácil? ¿No sale fácil? Primero el z no aparece, ¿no? Así que la integral en z es súper fácil. Si integro en z es esto que está acá por z. El z lo voy a evaluar entre 2 y 0, así que me queda un 2, ¿ok? Voy a separar la integral en dos integrales. Acá simplemente separé la integral en dos, ¿sí? Se puede hacer por partes porque tenés el seno y su derivada o algo así. Sí, tengo el seno y su derivada, lo puedo hacer por partes, pero más fácil es por sustitución, si aparece una función y su derivada. Esta sería u, o sea, u es seno de tita, y diferencial u es la derivada por diferencial de tita. Entonces, la primera integral te queda 2 por. Tengo que cambiar los límites de integración. Tengo que poner el 0 acá. Seno de 0 es 0. Seno de 2pi es 0. 4 por u
y todo esto es diferencial u. Integro entre el mismo número, chau, 0. O sea que la única integral que me queda es la del fondo. Seno cuadrado de tita diferencial tita. Que hagamos la de tabla, ¿sí? Hay formas de hacerla, hay varias formas de hacerlas. No quiero entrar en detalle en cómo se hace esta integral. Usen la tabla. ¿Tienen una tabla por ahí disponible? ¿Pudieron bajar, por ejemplo, la tabla de FIUBA del campus? Yo creo que está en el campus en algún lado. Yo tengo una acá, si querés. Bueno, a ver cuánto me da esto. Te queda tita sobre 2 Tita sobre 2. Yo le voy a ir poniendo 2pi. 2pi sobre 2. menos el seno de 2 tita sería Sí. sobre 4a, que sería 4. Ok, el A sería el número que viene acá al lado del tita, digamos. Sí, exactamente. Claro, genial. Perfecto. Bueno, una cosa así. Seno de 2pi es 0. Así que todo esto se va. Este se va con este. Y me queda 2pi. ¿Qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. El ángulo tita en las coordenadas cilíndricas arranca a contar en el eje X positivo y va en sentido así, ¿no? Va para el eje Y y pega la vuelta, ¿ok? Entonces, si en lugar de poner tita entre 0 y 2pi, pongo tita entre 0 y pi, estoy contando la región, la región que yo había hoy sombreado, ¿no? ¿Sí? Si pongo tita entre 0 y pi, no entre 0 y 2pi. Entonces, quiero que calculemos la integral de flujo, no que calculemos, que dejemos escrita solamente la integral de flujo en sigma, pero en la parte de sigma con i mayor o igual a 0, que es esa que dibujé. ¿Cómo sería? Sería exactamente igual que esto, pero con tita entre 0 y pi. ¿Estamos de acuerdo? Así que sería 0 pi entre 0 y 2, y acá lo mismo. Este, no, yo lo que quería mostrarles ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa si parametrizo de otra forma y después cambio de variables? Para que veamos que me queda igual. A ver, déjenme pensar una cosa. Sí, no. Lo que pasa es que no quiero hacer eso porque... Claro, no se va a notar mucho justamente en este ejercicio, porque el radio vale 1. Entonces poner un jacobiano que vale 1 no, no se va a notar, digamos. Pero sí quiero que recordemos esa pregunta y que tengan en mente siempre eso, ¿sí? No se confundan lo que es hacer un cambio de variables en el que siempre tiene que estar involucrado un jacobiano en un cambio de variables con hacer una parametrización de una superficie valiéndote de coordenadas que no son las coordenadas cartesianas. Eso no es un cambio de variable y no debe haber un jacobiano ahí, ¿ok? Nada, tengan en cuenta eso.
Eh, bueno, yo diría que con esto y con los que hizo Victoria se entiende la idea de lo que es el flujo. Ya tienen 4 ejercicios de flujo hechos con esto. Bueno, traten de plantear alguno de los que les queda de la guía, no sé, el 12, el 14. Pero me parece que con esto es suficiente, digamos, para el flujo. No sé si quieren consultar algo de algún ejercicio, alguno que no haya salido. Pregunten lo que quieran. Si no, nos vemos el jueves. Seguirán con Nahuel mañana igual. Así que. Chicos, yo no me presenté, soy Ah, Gonzalo. perdón, Gonzalo. No, no pasa nada. Sí, Me di cuenta yo después también. sí, no, disculpa. Bueno, nada, Nada, Gonzalo es el nuevo ayudante de la materia. Perdona, Gonzalo, la verdad que se me fue. Y nos va a acompañar hasta el final del cuatrimestre y bueno, seguramente, bueno, después va a seguir con nosotros dando análisis. Gonzalo, ¿cómo es tu apellido, Gonzalo? Otero, Gonzalo Gonzalo Otero. Otero. Bueno, así que nueva adquisición del departamento de matemáticas. ¿Cómo Soy adquirimos? estudiante de civil, así que si alguno tiene alguna duda de la carrera, también estoy abierto a eso. Igual que Ramiro, todavía Ramiro es estudiante. ¿Vos, Ramiro, seguís civil o no? Sí, sigo estudiando. Pero Química, digo, ingeniería química. química. Sí, Ok. así que bueno. Bueno, voy a dejar de grabar, entonces no hay más preguntas.